Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo programa en colaboración en Manifesto y Malhabladas. El día de hoy tenemos a una gran invitada, activista, reconocida no nada más aquí en Puebla, sino en todo el país e incluso galardonada en algunos lugares ya fuera de México. Muchísimas felicidades, Edurne Ochoa. Bienvenida. No, al contrario, Viri, yo feliz de estar en este espacio y sobre todo aquello del mal habladas, porque también eso ha sido algo que nos ha limitado a las mujeres a expresarnos por todos los estereotipos que se nos han asignado. Así que súper feliz de estar contigo y con todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Muchas gracias, Edurne. Ya teníamos ratito queriendo platicar contigo. Eres una mujer que ha trabajado ya desde hace varios años dentro del activismo y también de la política poblana. Cuéntanos un poquito, cómo ha sido, digo, obviamente identificando ya todos estos problemas que pasamos las mujeres al entrar en espacios que en su mayoría fueron de hombres en algún momento, el cómo es ser una mujer activista dentro de la política aquí en uno de los estados más conservadores del país. Complicado. Complicado. La verdad es que, bueno, en el momento en que yo decido empezar a ser ya como una consultora en temas para la participación política de las mujeres, empiezan a darse todas las violencias que te puedas imaginar, ¿no? Mientras fui Claro. consultora exclusiva de los varones, no había problema porque, bueno, si bien es cierto, había procesos hacia mi persona de infantilización, de Edu, mija, ¿me traes el café? Yo decía, no, yo vengo a poner aquí la estrategia, yo Claro. tal y cual. Digamos que todavía había un punto en donde era hacia mí, yo podía de alguna manera reaccionar y decirles, no, a ver, espérate, o sea, te estás equivocando, la cosa no va por aquí, no, haz esto. Pero cuando ya decido involucrarme justamente al liderazgo político de las mujeres, a la participación, a decirles, alcen la voz, ustedes que quieren, dónde quieren estar, dónde sueñan, que no las limiten, no me digan que donde dice mi jefe, donde dice mi líder, sino ustedes que han soñado, para qué han trabajado, pues comenzó a ser un proceso muy complicado porque claro, yo era la que ya iba a poner el desorden, ya llegó esta pinche vieja, porque además somos mal habladas, ¿no? Y así nos dicen, ya llegó esta pinche vieja a poner el desorden, porque ya está asusando, Revoltosa. exacto, al gallinero, ¿no? Ya les está metiendo malas ideas, es una mala influencia, etcétera. Pero lo cierto es que te dabas cuenta que por otra parte las mujeres te decían, tienes razón, ¿por qué no puedo verbalizar o decir que quiero ser diputada o presidenta? Bueno, en esa época, olvídate que el lenguaje incluyente y feminizando el lenguaje estaba prohibido, ¿no? Sino, ¿por qué no puedo decir que puedo ser presidente o diputado o senador, ¿no? Sí. Si todavía le saca roncha que digan presidenta Claudia Sheinbaum por el uso de la A, ¿no? Ahora imagínate, hace 15 años, bueno, todavía era inimaginable, ¿no? Y entonces, mucha violencia, pero además, por una parte, las mujeres me decían, oye, tienes razón, o sea, ¿por qué no puedo llegar a este espacio si también tengo las credenciales, estoy preparada? Es más, tengo mayor grado académico que a lo mejor mi propio líder o mi propio jefe. Y entonces fue un poco empezar a mover las conciencias, empezar a decirles, pues alcemos la voz, vamos a trabajar con estrategia. Y después, obviamente, cuando me asumo feminista, imagínate, la consultora política, pero además ya se asume feminista, pero además ampliamente lo dice, lo manifiesta, lo expresa, está haciendo todo para socializarlo y que no esté estigmatizado y te vean como la bruja, la mala, etcétera. Pues imagínate la resistencia. ¿Esto más o menos hace cuánto tiempo fue? Y digo, tomando un poquito, fuiste primero, bueno, entraste primero a la política y después empiezas a tomar este rumbo feminista ya dentro de esta participación. Yo estudié imagen y comunicación estratégica, eso fue lo que yo estudié. Ok. Y entonces después hago una especialidad en un tema de imagen política y tal, y muchos años estuve como consultora política. Entonces me llamaban pues para un tema de media training, me mandaban a llamar para un tema de oratoria, para todo el tema de propaganda y marketing, para el tema de comunicación, etcétera. Y en el camino, cuando empecé hace 20 años, eran muy poquitas las mujeres que llegabas a ver en el quehacer del poder y la política. Y cuando empezamos a avanzar en un tema de cuotas, yo llegaba y les decía a las compañeras, ¿no? Ah, buenísimo, una mujer, ¿no? ¿Y usted qué está buscando? No, pues donde me diga mi partido, pues donde me diga Sí, mi líder, claro. ¿no? Y decía, no, pero, o sea, ¿usted qué quiere ser, no? Y había como mucha resistencia a decirme qué querían. Entonces, mucho tiempo fui consultora política exclusivamente. Después de ahí me dedico justamente a tratar de brindarles herramientas a las mujeres para que pudieran, a través de la voz, de los entrenamientos de medios, de los discursos, de la comunicación, expresar que querían ser
qué espacio, ¿no? Dentro de qué lugar se veían haciendo incidencia. Y después, hace ya 12 años más o menos, empiezo a generar espacios de formación política, de liderazgos de mujeres exclusivamente para decirles, oigan, o sea, yo creo que ya se acabó esto, ¿no? O sea, ya se acabó la fiesta, porque no podemos no seguir diciendo qué es lo que queremos. Hemos avanzado en un tema de cuotas, pero tenemos que ir hacia un tema de paridad, tenemos que tener representación y voz real. Hay una parte del libro de feminización de la política que pongo y digo, el patriarcado es tan benevolente que nos reduce cifras, pero nos niega la voz, la autonomía, la libertad y el voto. Sí. Entonces, ¿cómo pasábamos de lo numérico a lo sustantivo? Y después también ya hace más o menos 10 años yo empecé a tener como contacto con mis primeras maestras feministas y me acuerdo perfecto que llegaron y me dijeron, es que tú eres feminista, o sea, estás luchando por el tema de las mujeres, alzas la voz, o sea, pones como una barrera muy clara entre los personajes de poder y política porque no trabajas como con lo más blandito, trabajas con un ente los complicado, tiburones, ¿no? Exacto. Y ha salido libre, avante y bien ante todo esto, ¿no? Entonces, yo decía, no, yo feminista no, para nada, ¿no? Entonces me decían, es que ni siquiera lo has entendido y me empezaron a dar lecturas. Y cuando empecé a leer, que aparte déjenme decirles que me tocó, lo primero que me entregaron fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ya yo lo oía y yo decía, ¿qué me están diciendo, no? No entiendo nada, no hay una forma más fácil de entrar al feminismo. Y luego ya de ahí, bueno, empezó las lecturas y fue cuando entendí que verdaderamente yo me eras tenía feminista. que asumir feminista, ¿no? O sea, que la lucha que estaba dando a lo mejor no le había puesto nombre, pero sí tenía que ver con los derechos y el reconocimiento pleno, en este caso en el espacio político y electoral de todas las mujeres que querían participar. Y de ahí surge 33 mujeres y entonces es cuando se intersecta la consultora política, la mujer que estaba capacitando los liderazgos políticos, el feminismo, y después me invitan a incursionar para ya participar más bien dentro de un espacio de elección popular, pero eso se dio hasta después de muchísimos años. Me decían, oye, conferencias, talleres, seminarios, organismos internacionales, haces campaña, todo esto, o sea, ¿por qué no das un paso y alzas la mano y quieres participar? Y yo les decía, no, yo desde aquí estoy perfectamente bien, a mí me gusta el espacio donde estoy. Y la verdad es que fue un amigo, justamente, un amigo que le digo el primo, que cuando me escuche va a saber quién es, y me dijo un día, ya alza la mano. O sea, en el tema del discurso traes la agenda, eres una mujer aguerrida, no te callas. Conoces las necesidades. Caminar tu territorio, conoces las necesidades, o sea, tienes pleno conocimiento del tema de derechos humanos, etcétera. Creo que el paso natural es que ahora busques este espacio porque me decía, ¿hasta dónde vas a poder tener incidencia desde la calle? O ¿hasta dónde vas a poder tener incidencia desde 33 mujeres? Esos límites, ¿no? Creo que ya rebasaste ese espacio y toca lo siguiente, que es el poder. Entonces, ahí es cuando también surge el tema del libro de feminización de la política, empezarse a esbozar en la mente, y decido participar por primera vez a invitación como primera regidora. En este caso fue por el PES, y me acuerdo que me decían, pero es que ¿cómo te vas con un partido de ultraderecha? Sí, ¿no? O sea, súper conservador. Claro, ¿no? Y yo les decía, yo creo que no hay ningún partido feminista en México. Y lo segundo es que las mujeres tenemos que aprender a colarnos por las fisuras del patriarcado. Y les voy a demostrar cómo tenemos que negociar. Y tan fue así que de todas las campañas que hubieron del PES, por ejemplo, o pudieran rastrearlo hasta el día de hoy de diferentes partidos, siempre tuve el pañuelo verde, mi pañuelo morado, la agenda muy clara, comuniqué con perspectiva de género, yo hice mis propios materiales. Y entonces me decían, ¿cómo lograste hacer esto en un partido ultraconservador? Dialogando, negociando, teniendo mucha claridad que la agenda la tienes tú. Sí, claro, porque el tú eres el partido candidato. no te hace a ti, ¿no? Y así es como creo que las mujeres tendríamos que ir transitando. Y bueno, de ahí se fueron dando oportunidades para participar en la administración pública. Los fui aceptando, después saliéndome, porque yo he dicho que los puestos son finitos, pero la lucha es permanente. Entonces, cuando me invitan, encantada de la vida de participar, cuando no, me regreso al activismo y a la iniciativa privada a seguir trabajando, pero creo que las mujeres tenemos que entender sobre todo que nuestra agenda, nuestra congruencia y nuestra consistencia es la que nos va a llevar a cualquier espacio que queramos ocupar. Fíjate que yo tengo a lo mejor una idea dentro de las mujeres que están en este ámbito político, que unas son más políticas que feministas y otras son más feministas que políticas. ¿En cuál te podrías identificar tú? No, yo soy más feminista que política.
Vamos a ver esta nueva dirección que tienes, que es en el Congreso en la Unidad de Igualdad Sustantiva. Igualdad de género. De género, ok, en el Congreso. ¿Cuál es tu objetivo? Digo, has caminado tanto dentro de este movimiento, de esta lucha, de esta resistencia, pero también dentro del ámbito político, como lo comentaste ahorita. ¿Cuál es tu objetivo principal al ingresar ahorita en esta nueva unidad? Lo primero, decirles que creo que todas, evidentemente, quienes estamos en el feminismo, debemos entender que militamos en el feminismo. O sea, asumirte feminista es tener mucha claridad que para poder politizar bien tienes que teorizar bien, y entonces hay que hacer mucha lectura y hay que entender cuál es tu agenda, porque eres un ente político, nuestro cuerpo es un ente político y luchamos justamente por un tema político que no tiene que ver con lo partidista. Eso creo que es muy importante, ¿no? Hasta el día de hoy yo no milito en ningún partido político. Claro que me identifico siempre con la izquierda, no me podría identificar con la derecha, pero aún así he podido transitar con la derecha, siempre con una agenda muy clara, muy feminista, muy de izquierda, porque repito, no hay partidos feministas hasta el día de hoy en este país, ni una agenda muy clara que los partidos llevan, salvo que una muy marquetera, pero de ahí en fuera, sustantiva, todavía no existe. Entonces, eso es importante como para que podamos entender cuando digo que me asumo feminista más que política, porque mi cuerpo me atraviesa con todo el feminismo en el que me veo, me siento, respiro, vivo, despierto, sueño, con lo que te has envuelto y enfrentado todo ese tiempo. Entonces, cuando llego a la Unidad para la Igualdad de Género, yo llego por un proceso electoral, yo busco el Distrito 12 Federal, por cuestiones políticas, no quedo en el Distrito 12, de ahí el gobernador electo Alejandro Armenta me invita a participar como parte del grupo de la vocería de la campaña, y después me vuelvo la vocera del gobernador electo Alejandro Armenta, y ahí empezamos a meter la agenda, haciendo como pues muchos puentes, muchos diálogos con el gobernador electo de la importancia de la perspectiva de género, el tema del feminismo, el tema de las diversidades, el tema de la inclusión, el tema del lenguaje, etcétera. Y entonces hubo esta apertura, ¿no? Para escuchar, para el diálogo, porque creo que si algo tiene este gobernador es que está dispuesto a escuchar y entender y entablar un diálogo respetuoso con fundamento para que puedan avanzarse en diferentes materias y en diferentes rubros, ¿no? Entonces, termino, yo la verdad es que dije, bueno, ya terminé mi encomienda, pues me regreso a mi chamba de siempre. Y después recibo también la invitación por parte del Congreso para poder encabezar la Unidad para la Igualdad de Género. Estoy recién desempacada, Viri, esta es mi segunda semana, pero la verdad es que con mucho trabajo. Por ejemplo, aquí traigo las gafas violeta, ¿no? Lancé, el día que llegué, les mandé a todas las diputadas, diputados, a los titulares y a las titulares, un tríptico con el violentómetro laboral, la presentación, cuáles eran los números de contacto. Les pasé estas gafas que tienen un profundo significado, y es justamente en cómo logramos darle perspectiva de género al quehacer diario legislativo, pero a nuestra vida también cotidiana, ¿no? Y máxime ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que nuestra Constitución se va a redactar con perspectiva de género. Tú imagínate que la Carta Magna que rige el quehacer de las y los ciudadanos, y además de los tres poderes, va a tener perspectiva de género. Esto va a ser un cambio trascendental en la vida pública, social, cultural de nuestro país. Entonces, esta es una gran oportunidad en esta titularidad, pues para tratar de incidir, para tratar de socializar, para tratar de sensibilizar a las y a los representantes populares, porque en el recinto legislativo están los representantes de los 217 municipios del estado de Puebla. Entonces creo que esa es una gran ventaja. Es un gran trabajo, pues obviamente de cabildeo y de respeto político, porque cada quien tiene sus propias atribuciones. Yo no soy electa, ellos sí son y ellas sí son electos, pero puedo apoyar y coadyuvar siempre para que podamos tener esta mirada como un eje transversal en el quehacer del Poder Legislativo. Fíjate que, bueno, primero que nada, muchas felicidades, Edurne, por este nuevo espacio, pero comentaste dos cosas muy importantes. Una de ellas, esta apertura que trae el gobernador electo, lo viví directamente en la despenalización del aborto, que fue un posicionamiento a favor de la despenalización, que si te soy sincera,
aportó muchísimo ese día durante la toma de decisión. Siento que fue un momento... lo hizo en un momento especial y en un momento en el que había mucha incertidumbre de lo que iba a pasar. ¿Crees que durante todo su mandato del gobernador electo tengamos este apoyo con perspectiva, este recibimiento, este acompañamiento, también este acuerpamiento de parte de gobierno hacia las colectivas que están trabajando aquí en el estado? Pues mira, yo la verdad es que creo que sí, ¿no? Y lo veo porque creo que si hay algo que ha dicho el gobernador es que finalmente él puede tener una opinión personal, pero él gobierna para todas, para Es todos y para correcto. todes, ¿no? Y que eso es lo más importante, la representación. Las democracias son por eso representativas, no son personales, porque si uno gobernara bajo la lógica de lo que cada quien cree, pues entonces esto jamás avanzaría. Sí. Hay que entender el momento político que vive el país y en este momento político pues había una sentencia o hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde nos teníamos que apegar a esa sentencia que no se podía seguir criminalizando a las mujeres. Era un momento clave, un momento en donde estaba llegando pues ya visiblemente la primera presidenta de la República que después se consolidó en el momento de la votación, Uh-huh. ¿no? Que cada día somos más las mujeres que salimos al espacio público a exigir nuestros derechos, que cada día hay más, digamos, apoyo o redes que hacen que se denuncie a través de los espacios digitales todo lo que estamos viviendo. Ya no es tan fácil no estar interconectadas. Digo, Sí, yo ocultar me, el... claro, ¿no? No me puedo imaginar 1791 cuando Lim Degosh redacta el tema de los derechos de las mujeres y la ciudadana, y en 1792 Mary Wollstonecraft, la vindicación de las mujeres, y entonces pues uno en Inglaterra o en Reino Unido y otro estaba en Francia, pues no tenían Twitter, ¿no? O sea, no Sí, claro. tenía, pero al mismo tiempo las mujeres ya estaban pensando que algo estaba sucediendo con que no eran sujetas de derechos y de reconocimiento pleno como ciudadanas. Siempre hemos estado Y en dos como partes en los distintas. momentos entendiendo lo que sucede, o sea, no somos ajenas a esto. Entonces, ahora la digitalidad nos ha permitido estar hiperconectadas, poder generar comunicación inmediata y creo que eso también de alguna manera obliga a las personas que nos representan a escuchar, a estar abiertas y abiertos al diálogo, ¿no? A los consensos, a las mayorías y en este caso también desde el Poder Legislativo, obviamente en donde recae el tema de las leyes, en donde también es un poder sumamente importante. Tenemos a la primera mujer presidenta de la Jugocopo, que llega desde el día 1 a ocupar este espacio, haciendo una profunda análisis y rastreo a nivel nacional. Vean cuántas presidentas hay de jugocopos, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que hay avances. Evidentemente, cuando terminen los 6 años de este gobernador, vamos a decir, y todavía faltan 6 más, y tal, porque Sí. todos los organismos internacionales dicen que vamos a tardar más de 300 años en alcanzar la igualdad sustantiva. Entonces, en 6 años no se va a lograr, pero por lo menos vamos a ir avanzando y apuntalando y creo que bajo la lógica de lo que dice el gobernador, que siguiendo lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum, atendiendo justamente el plan estratégico nacional, pues Puebla también será alineando a todo esto que ya además se presenta este paquete de iniciativas para subir muchas de las iniciativas a rango constitucional y una vez que está en la Constitución, pues ya no hay para Ya no hay atrás. para atrás. Justamente eso era mi segundo punto. ¿Cómo crees que afecten a todos los organismos que están debajo con este cambio, ¿no? Con esta inclusión a lo mejor forzada para muchos que no están cómodos con estas decisiones? Pues creo que va a haber resistencia. Siempre hay resistencia, ¿no? Sí. Cuando hay cambios, siempre hay resistencia, pero creo que en la medida en que se socialice qué significa, cuáles son los beneficios, creo que es en la medida en que va a haber mucho más apoyo y disposición de diálogo. Yo me acuerdo antes, cuando decías feminismo, decían, ¿cómo? ¿No? ¿Tú te has dado cuenta? Las marchas del 8M antes no eran tan nutridas como lo son ahora. Sí. Las jóvenes se van involucrando en los procesos, cada día tienen mayores talleres, círculos de reflexión, espacios de lectura, etcétera, en donde dicen, ok, son mis derechos, ¿por qué estoy aquí? ¿Quiénes nos antecedieron? Conocen más la genealogía de todas las feministas y deciden asumirse feministas y formar parte del cambio que requiere este país. Esta colectividad
esta posibilidad de las nuevas generaciones hace justo que se vayan desestructurando pues todo este andamiaje histórico patriarcal, misógino, machista, ¿no? Androcéntrico que nos ha regido. Por lo cual creo y considero que sí va a haber resistencia, pero también es cierto que van a tener que ir socializándolo, así como se ha ido socializando este tema de los derechos y el feminismo, también la relevancia de la perspectiva de género, por qué se tiene que redactar en las constituciones. Recordemos que también ya hubo una constituyentes en Chile, en donde también muchas colectivas y mujeres expertas se dedicaron a redactar un gran documento justamente para la inclusión, para la no discriminación, con una mirada intergeneracional, con una mirada interseccional, porque finalmente la diversidad de mujeres es amplia, no hay una sola definición de lo que representa ser mujer. Ni un solo tipo de claro, feminismo. ¿no? Exacto, ni un solo tipo de feminismo, y lo que sí es cierto es que hay algo democrático para todas las mujeres y es la violencia. La violencia no nos pregunta si somos mujeres rurales, indígenas, o si eres feminista decolonial, o si eres feminista de la diferencia, o qué tipo de feminismo estás militando. Llega y te toca parejo la violencia. Entonces, cuando entiendes esto, creo que podemos ir socializando de manera correcta. Y obviamente, pues también habrá gente que tenga la resistencia siempre y no podremos cambiar la forma en que mira el mundo, no se va a poder poner las gafas violeta, pero lo siento es que va a venir en un mandato constitucional y habrá que alinearse a lo que la Constitución nos dice, a lo que nos dice la ley general, no sé, de la administración pública, qué es lo que nos dice la ley orgánica de los congresos. Es decir, se va a tener que ir bajando todo esto con perspectiva de género hasta que se vuelva parte de la norma y de la regla del quehacer diario en la vida de las personas en este país. ¿Crees que Puebla, con este nuevo equipo ya presentado de parte del gobernador electo, hay una buena visión para este espacio con perspectiva de género aquí en el estado? El primer gobernador que logró transversalizar la perspectiva de género en el Plan Estatal de Desarrollo fue Luis Miguel Barbosa. Yo estuve en esa subsecretaría, de hecho tuve muchas reuniones con las direcciones de planeación porque me tocó transversalizar la perspectiva de género. Se logró. Ahora mismo también entiendo, porque yo no formo parte del equipo del gobernador como tal, el gobernador. Yo estoy en el órgano legislativo, pero entiendo que también ya hay mujeres que están trabajando para darle perspectiva de género al Plan Estatal de Desarrollo, para localizar justamente cuáles son las áreas de oportunidad, para darle obviamente la continuidad que se requiere con el momento histórico de la presidenta, para ver los presupuestos con perspectiva de género donde están, para atender de manera puntual el tema de la declaratoria y para poder seguir fortaleciendo las acciones que ya se llevan encaminadas. Eso es lo que yo entiendo de las personas que están ahí dentro. No lo sé a ciencia cierta porque sí, no claro, nadie lo va a saber hasta que... En algún punto estuve en la comisión redactora de Igualdad y de Cultura. Subimos proyectos, porque eso también fue algo muy bueno. El gobernador electo pidió que quienes estábamos en el equipo de transición en las diferentes áreas, en las comisiones, podíamos subir lo que estábamos viendo a un gran banco de proyectos. Así que todas las personas que participamos subimos proyectos a este gran banco de proyectos que yo sé que hoy se están analizando, la factibilidad, la viabilidad y la escalabilidad que requiere todo proyecto para la administración pública. No, pues está súper complejo, ¿no? Ajá, claro. En el supuesto está muy completo, muy imparcial también en algunos temas, pero lo veremos durante los próximos 6 años y la administración que va a realizar tanto el gobernador como todo el equipo en general. ¿Crees que México está preparado para una mujer presidenta? Yo creo que ahora sí está preparado ya para una mujer presidenta. Cuando estábamos en campaña, todavía en algunos focus decían las personas esta gran pregunta, ¿no? Si estamos preparados para que nos gobierne una mujer. Y yo les decía, pues yo no sé si ustedes viven en Suiza, en Noruega, en Finlandia, ¿no? Pero yo vivo en México y siempre nos han gobernado hombres, y así que tú digas que qué bárbaro, qué calidad de vida tenemos, pues no. Entonces yo no sé como que cuál es el gran cuestionamiento, o sea, no sé si están pensando que vamos a pasar de Dinamarca a qué país, ¿no? Creo que cada territorio tiene sus propias realidades, contextos geopolíticos, y hoy está dando muestras la presidenta Claudia Sheinbaum de poderse asumir como la gran jefa de las Fuerzas Armadas, de poder tener mucha claridad en todos los comunicados o en las acciones que está implementando.
en también verbalizar, por ejemplo, en la máxima tribuna de México, que si esto fue violencia, que si los estereotipos, que si los roles, que si se manda a atender con la secretaria Citlali Hernández el tema, en este caso, por ejemplo, de la menor que tuvo un aborto espontáneo, o ahora en Puebla con el tema del acoso que sufrió una usuaria. Una abogada, ¿no? Es decir, creo que hoy está mandando grandes mensajes de firmeza, de poder y de contundencia en su actuar. Creían que no iba a hacerlo, ¿no? Porque Sí. claro, siempre creen que detrás de una mujer está el papá, el padrino, el amante, el tío, ¿no? O sea, un hombre que es el que nos maniquea y entonces nosotras somos como los títeres, ¿no? Qué pena que no se entienda que somos autónomas, que tenemos decisión, que somos capaces de asumir cualquier espacio, porque además recordarles que en este país el 60% de las personas que se gradúan de universidad somos mujeres y el 53% de las maestrías, doctorados, posgrados los hacemos las mujeres. Eso significa que tenemos las credenciales para Estamos estar muchísimo más preparadas. mucho más preparadas. Pero todavía se tiene como esta falsa narrativa o esta falsa idea de que no, por lo cual creo que hoy la presidenta está dando muestras de que tiene muy clara su estilo de gobernar, que la mirada que tiene hacia el tema de los derechos de las mujeres también es muy puntual, que lo va a elevar a rango constitucional. Digo, la semana pasada, si no me equivoco, dijo que se va a abrir la agencia especializada para violencia vicaria, ¿no? ¿Cuándo habías visto que esto sucediera? Sí, claro, Porque siquiera es una la de las nombraran. violencias que más se están presentando y que no tenían nombre, que se logró. Además, Puebla fue pionero también en el reconocimiento de la violencia vicaria, pero además ahora hay que dotarlo de presupuesto y habla mucho de la reparación del daño. No solamente, y lo comentábamos, se trata de hacer leyes y leyes. Las y los diputados tienen una profunda responsabilidad de perfeccionar, robustecer y actualizar las leyes que ya existen para que verdaderamente tengan un impacto positivo en la vida, en este caso de las mujeres, pero además también dar seguimiento muy puntual a todo lo que se está presentando, y creo que el tema de la violencia vicaria, el tema de lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, pues también nos da esperanza, y de la misma manera Citlali Hernández, que las cosas y la lógica va a cambiar, porque el gran mensaje es no más impunidad. Si llega a este espacio un caso, se va a atender. No importa de qué partido político seas, no importa en qué espacio territorial te encuentres habitando, no vamos a permitir. Y creo que lo que antes sucedía es que había mensajes de permisividad. Si no se hacía nada, pues entonces estaba permitido. Pero si ahora se actúa, se interviene, entonces ya no está permitido. Ya sea porque haces conciencia real de que eso está mal y que no debes de ejercer violencia, de que debe de haber justicia, o porque sabes que va a haber una represión por parte de la máxima autoridad, que en este caso es una mujer que sí está preparada para gobernar. No, la preparación nunca, bueno, al menos de mi parte se ha puesto en duda. Claro. Siento que Claudia es una mujer muy inteligente, muy estratega, por algo está ahí, pero sí, bueno, a mí a lo mejor en lo personal me ha quedado un poco de duda, ¿no? Bueno, más que nada durante campaña, que más bien no se nombró, en lugar de decir que se nombró, no se nombró en ninguna de estas luchas, ¿no? Y dejó abierto este espacio para un cuestionamiento grande, y principalmente con las mujeres, o más bien con los activistas que estaban dentro del movimiento, de decir, ¿y nosotros? ¿Y nosotras? ¿Dónde estamos? ¿No? Y justo con esto, ¿crees que, bueno, no hay necesidad, como lo que comentabas ahorita con Armenta, que seas feminista, pero ¿crees que Claudia tenga ese sentido feminista o simplemente está gobernando para todos? Bueno, yo primero quiero decir es, y aquí hablo como estratega política, o sea, cuando tú estás haciendo una campaña, finalmente tienes que entender qué camino, qué narrativa debes de utilizar justamente para que puedas generar consensos con las mayorías, ¿no? Porque finalmente hay un tema de votación y de elección. Y otra cosa es cuando llegas a gobernar, ¿sí? Claro. Por eso de repente dices, era excelente candidato o candidata, pero qué mal gobierno. No, pues. O puedes decir, qué mal candidato y candidata fue, pero qué bien gobierno, ¿no? O sea, son dos momentos en la vida política de una persona que decide estar en estos espacios. Entonces, en la campaña tú enamoras, tú estás generando consensos, diálogos, puentes y demás, y después tendrás tu propio estilo de gobernar. Entonces,
Creo que desde que llegó, desde el momento en que la doctora Claudia Sheinbaum saca la identidad de su gobierno, pues también visibiliza a las mujeres, ¿no? También habla también de esta mirada en donde no solamente es un tema centralista o urbano, sino que también hay que hacer un pleno reconocimiento de las mujeres. Los jueves tiene Mexicanas en la Historia, en donde reivindica a todas estas mujeres que históricamente pareciera que no existimos y estuvimos debajo de una piedra, ¿no? Nada más hay que decirle al auditorio aquí que cuente 10 calles de mujeres poblanas y te aseguro que les van a sobrar dedos porque Sí, pareciera claro. que no hay mujeres, ¿no? Que pudieran poner en el espacio público. Entonces, este es un primer momento. Y de la misma manera, Alejandro Armenta y en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, pues a mí me parece que van a tener que seguir o están en la lógica, digo, el gobernador todavía no entra en funciones, es electo, pero la presidenta, yo creo que en el momento en que dice, ok, vamos a hacer este tipo de acciones, vamos a subir a rango de gabinete a la Secretaría de las Mujeres, vamos a dar puntal seguimiento y demás, desde mi punto de vista como feminista, yo lo digo como feminista y esto es una opinión personal, a mí no me importa si la presidenta se enuncia o no feminista. Me interesa que haga acciones sustantivas a favor de los derechos de las mujeres, porque yo he visto gente que se enuncia feminista y no hace absolutamente nada a favor de los derechos de las mujeres, por lo cual, si solamente es un tema de enunciarte y decir soy feminista porque pareciera que está de moda, que no lo está, y no haces nada en consecuencia, pues sabes que mejor no te enuncies Pero sigue feminista, trabajando a pero favor de... trabaja, ¿no? Y creo que ya lo está demostrando con hechos, con trabajo. Y así creo que es como se demuestra cuando verdaderamente estás involucrada y tienes como una causa y un compromiso con el avance sustantivo de los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, y aparte con los temas de, bueno, lo más fuerte, ¿no? Con la que lo han atacado, que fueron los temas políticos, porque así fueron durante la campaña con las madres buscadoras, que digo, las abrazo mucho, las admiro también mucho, pero él está recalcando durante la campaña que no eran nombradas, bueno, al menos yo lo sentí un poquito más político que feminista, ¿no? ¿Crees que Claudia está recibiendo un país en un momento adecuado? Lo que yo decía, está recibiendo un país con un tema de seguridad muy delicado, en economía quizá no mucho, pero también donde se tiene que poner muchísima atención y bueno, estamos con estos dos temas importantes y está recibiendo el país una mujer, la primera mujer, con qué sentido de responsabilidad lo está haciendo y que obviamente, lamentablemente, todo lo que haga y como termine este sexenio va a ser culpa de la mujer presidenta, no de Claudia la política, no de Claudia la que trabajó tantos años dentro de espacios que eran para hombres y que se ganó su lugar, sino va a ser de, es que fue la primera mujer. Claro, bueno, el tema de las madres buscadoras, así como yo también lo veo de otras compañeras que militan en el feminismo, pero que decidieron estar con la alianza opositora, porque pues cada quien puede tener su corazoncito Sí, claro. donde quiera. De cualquier color. Claro, ¿no? Creo que ahí también hubo una gran división, ¿no? Por parte del feminismo. Y entonces se utilizó como bandera política, partidista, y entonces por eso ahí estuvo como tan toqueteado el asunto, ¿no? Y por eso elevaron la conversación, porque además si hay algo que tiene la oposición es que sabe ser oposición y sabe perfectamente bien cómo meter la comunicación, cómo meterle el spin, justamente a una declaración y etcétera, ¿no? Entonces pues, ahí estuvo como esta línea delgada, pero también salieron otras feministas a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum diciendo si llega ella llegamos todas, estuvo una red también de jóvenes feministas apoyando a ¿Y si Claudia llegamos Sheinbaum. todas? Yo sí creo que llegamos todas, te voy a decir por qué. Hay un gran estudio también que lo hacen ya desde hace más de 40 años en Estados Unidos que se llama True as Scientist. True as Scientist es un proyecto que comienza para entender, es una prueba de 4.500 hojas en blanco en donde les dan colores a los niños y a las niñas en primaria en Estados Unidos cuando el lenguaje es neutro en Estados Unidos y les dicen literalmente True as Scientist, ¿no? Dibuja un científico, ¿no? Porque es lenguaje neutro. Tardaron 26 años en aparecer una primera mujer científica en este experimento, ¿no? Siguen realizando la prueba y no se ha logrado ni siquiera cubrir el 50% de niños y niñas que dibujen mujeres científicas. Esto significa que lo que no se ve no existe. Ya olvídate de lo que no se dice. Por lo cual, el hecho de saber que hoy puedes como niña, como joven, ser presidenta de la República,
llegamos todas porque hay un profundo sentimiento simbólico de lo que es la máxima tribuna de poder en este país. Lo segundo, llega y feminiza el lenguaje y dice presidenta, aunque no les guste. Empieza también ya a mover a este anquilosado sistema de la Real Academia de la Lengua, en donde los puristas dicen, ¿cómo es posible si es presidente? Porque es el ente que lo preside, no puede ser, y ya ustedes están toqueteando, ¿no? Lo que la Real Academia de la Lengua ha construido. Lo cierto es que si hoy se meten a ver, la Real Academia de la Lengua dice que el sexo débil es igual a conjunto de mujeres. Yo estoy cierta que las mujeres no redactamos la Real Academia de la Lengua ni le dimos sentido al lenguaje. Es evidente. ¿No? Alguien le dio significado y no fuimos nosotras, por lo cual hay una profunda transformación del lenguaje que crea realidades y sociedades y que además ha sido utilizado históricamente para dominarnos y oprimirnos, ¿no? Y cuando tú hablas del lenguaje, de la representación simbólica y del actuar y del fortalecimiento de diferentes áreas que todavía está empezando su mandato, sí creo que llegamos todas porque hoy tenemos la posibilidad de entender que es posible romper todo esto, ya los llames techos de cristal o no te guste llamarlo techos de cristal, o si quieres decirle pisos de cemento, o si quieres decirle los techos del silencio, todo lo que tú gustes y mandes, como sea el lenguaje que te gusta utilizar. Estamos ya superando justamente la expectativa de lo visual, de lo simbólico, de lo representativo, y en ese momento entonces nos podemos imaginar que las jóvenes, las niñas, como en este discurso que subió a una pequeñita y la cargó y dijo, la señora, la presidenta, ¿no? Claro, sí estamos llegando todas porque ya... ¿Qué más puedes aspirar como espacio máximo? Hablo yo de representación. Tenemos una presidenta en el tribunal, tenemos presidenta de la República. Sí, en los tres poderes. En los poderes. Entonces, y cada vez tenemos más representación de mujeres. Entonces, claro que estamos llegando todas, porque antes, a lo mejor, si le hubieras dicho a mi abuela, tal vez, o a tu mamá, etcétera, oye, un día va a haber una presidenta, igual nos hubieran dicho, bueno, sí, claro. por favor, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Hay un tema de representación y eso es, creo que el lenguaje de si yo llego, llegamos todas, porque después de ella sabes que puedes estar hasta ahí y se van abriendo los caminos. Sí, de que hay posibilidad de poder llegar, ¿no? Así es, por eso creo que es esto, ¿no? De si llego yo, llegamos todas. ¿Por qué? Porque estás abriendo los espacios. Claro, es muy complejo. Yo, fíjate, nunca me he posicionado a lo mejor soy partidista, o sea, no me gusta ningún color en general y me gusta criticar a todos. Sí, claro, y eso es importante. Pero cómo me molesta, o sea, en verdad, veo un video de esta señora y cómo me emperra ver a Lili Téllez diciendo presidente. En la cámara, o sea, es un enojo que te digo, no soy fan de Claudia, pero sí digo, sí, lo que no se nombra no existe, así claramente. Bueno, yo creo que Lili Téllez tiene como ya una línea muy marcada, ¿no? O sea, le gusta ser estridente. Sí, claro. Le gusta tomar la tribuna. Controversial. Pero además, obviamente, ella al haber estado en medios de comunicación, pues es como histriónica, ¿no? Y sí. Entonces le echa como mucha crema a sus tacos. Sí, sabe cómo vender la nota. Dice, claro, ¿no? Y es polémica, bla, bla, bla. Y bueno, pues, también de alguna manera es como un poco el circo romano, ¿no? Entonces, quienes toman estas grandes tribunas como para hacer un espectáculo, el circo romano, y quieren sangre y quieren seguir dándole al pueblo o a la ciudadanía a tole con el dedo y polarizar y dividir, pues a mí me parece que no es el camino adecuado. Y sobre todo cuando es importante que ella entienda que independientemente de si congenia o no con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cierto es que ella también en su propia condición de mujer se le están abriendo posibilidades y gracias a eso tiene la gran posibilidad de estar en una tribuna diciendo lo que dice, porque también habría que recordarle que las feministas ganaron el derecho a que la señora pudiera votar, ser votada sí, y además pudiera estar ahí en de la voz pública, ¿no? Y yo también soy muy crítica de todos los entes políticos y gubernamentales. Así, por ejemplo, cuando la administración pasada de Andrés Manuel fue muy crítica con las cosas que tenía que ser muy crítica, pero también muy objetiva cuando creía que había avances importantes a favor de las mujeres, ¿no? Y tú hablabas del tema de la economía, hablabas del tema de la seguridad, hablabas del tema, a lo mejor hasta ahora, el proceso de las elecciones en Estados Unidos, que se habla de un tema de regresar a muchísimos migrantes y que va a haber un tema de derechos humanos, de desaparición de personas, de trata y demás, por todo lo que representa los procesos migratorios. Pero sí creo finalmente que cuestionarnos nuevamente si llega en el momento adecuado,
pues yo te podría decir que entonces las mujeres nunca vamos a poder llegar en el momento adecuado porque el país y el mundo siempre está convulsionado y entonces pareciera que no tenemos la posibilidad de llegar en momentos convulsionados o de crisis para tomar grandes decisiones de gran calado como si nos temblaran las manos o nos temblara la decisión. Creo que en cualquier momento las mujeres podemos tener esta posibilidad de tomar decisiones fuertes, determinadas, con muchos bríos, justamente para marcar la política pública, para poner un límite, para poder dictar el tema de seguridad, ¿no? Entonces creo que lo vamos a hacer y repito, no nos dejan un país fácil, pero tampoco a los hombres que la antecedieron les dejaron países fáciles y tampoco les cuestionaban si podían o no podían hacer las cosas, ¿me explico? Entonces creo que ahí es en donde tenemos que desestructurar esta mirada y más bien decir, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Qué momento estamos viviendo? Y también creo, y esta es una gran invitación, y lo hago yo también a manera de título personal, es no le podemos dejar todo al gobierno. O sea, tú ciudadano y ciudadana, ¿qué estás Sí. haciendo para cambiar tu metro cuadrado? ¿Tú qué estás haciendo también para que tus condiciones en tu territorio, en tu distrito, en tu departamento, en tu colonia, ¿sí? En tu cuadra, ¿sí? En tu Sea barrio, más consciente que estás cambie? trabajando, sí. Claro, porque mirar y exigir es muy fácil, pero asumir tu responsabilidad como ciudadana, como ciudadano, creo que ese es el gran reto que tenemos en este país. Y conforme a eso, ¿cuál crees que sea lo ideal para Puebla ahorita trabajando? Ya, bueno, hay muchas mujeres jóvenes dentro de esta nueva administración. En los municipios hay muchas mujeres jóvenes, hay muchos jóvenes, muchos hombres jóvenes también liderando estos municipios en los que también ellos son, bueno, son personas que no tienen porque, bueno, siento que en general Puebla no tenemos este acercamiento con la perspectiva de género, ¿no? Al final del día, bueno, sí, mucho activismo, mucho sí, pero también hay que ser sinceras y conscientes. El activismo y los colectivos también llegamos a ser muy selectivos. Entonces, esta selección que nosotros realizamos no nos permite el poder integrar e informar a las demás partes, ¿no? Bueno, si no te gusta, entonces me alejo y voy y busco a alguien más, pero ¿de qué manera agradable te puedo hacer llegar esta información? ¿Cuál sería el trabajo que tendríamos que hacer? Tanto esas personas jóvenes y muchas de ellas, que lo he visto, mujeres que no están afín dentro de este movimiento, de este activismo, esta marea verde y púrpura, el poder, el cómo se tendría que trabajar para que todos los espacios tengan esa perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si bien en el Congreso, en las presidencias, pero ajá, ¿y los institutos? Y las secretarías que no tienen nada que ver con perspectiva de género también lo tienen que aplicar dentro de dentro de estos espacios. Por ejemplo, las Sí. secretarías de bienestar también. Entonces, Es que la perspectiva de género finalmente ya viene en la ley, ¿no? Y la ley es muy clara y te dice que hay que implementar la perspectiva de género en el quehacer de la administración pública y empezar a cuestionar los porqués, las diferencias, las asimetrías, los cómo, ¿no? Desde dónde partimos. O sea, la perspectiva de género te brinda la posibilidad de cuestionarte estas asimetrías y estas diferencias históricas entre los géneros. Eso es de ahí tienes que partir, ¿no? De entender tu realidad y mi realidad. Para amar también mi realidad como mujer rural, indígena, con discapacidad de la tercera sí, no va a edad, ser la migrante, misma etcétera, tampoco. ¿no? O sea, entender todo esto que nos atraviesa. Y ese es como un primer momento en donde todas y todos los servidores públicos y los entes gubernamentales deberían de seguir apostando, pero con el tema de la Constitución redactada con perspectiva de género, pues ya no les va a quedar de otra más que verdaderamente aterrizar, Acatarlo. entenderlo, acatarlo, socializarlo e implementarlo. El tema de las colectivas, yo también decir, es que hay colectivas que pues sí son colectivas, pero no se asumen feministas o no tienen por qué tener perspectiva de género, porque pues igual y tienen otra búsqueda. Hay colectivas que tienen una agenda muy clara, ¿no? A lo mejor salud sexual y reproductiva, a lo mejor hay otras colectivas que tienen el liderazgo de mujeres, otras que están trabajando con mujeres privadas de su libertad, otras que le están apostando al tema de las jóvenes, otras que le apuestan a los procesos de migración con perspectiva de género, es decir, cada una tiene como ejes temáticos completamente diferentes y creo que lo que se tendría que hacer de las que sí están como muy apegadas al tema de los derechos humanos, del feminismo, de la perspectiva de género, con todas estas interseccionalidades, es crear una agenda común que se pueda presentar y entender que el hecho de que vayas y la presentes y te acerques con las autoridades, no te estás institucionalizando, no te estás vendiendo, ¿no? Porque
la vida y la experiencia y la historia nos ha dicho que los grandes cambios se han hecho cuando las mujeres llegan a los espacios de poder. Imagínate Marcela Lagarde fue diputada y Marcela Lagarde logra que se reconozcan los feminicidios. Fue una feminista, es una mujer brillante, una mujer que sigue siendo de las grandes referentes de la historia en México del feminismo, y ella también llegó a un punto en que dijo, bueno, yo entiendo que puedo seguir escribiendo, que puedo seguir en el activismo, o también puedo formar parte del tablero del poder que es el ajedrez político y poner este tema en la tribuna para que se pueda visibilizar y para que se pueda ir fortaleciendo después. Pero hay que meterse al tablero del poder, porque entonces ¿para qué luchamos por la paridad? ¿Para qué luchamos por la representación? Sí, no hay quienes se suban. No creo que te vuelvas impura o menos feminista si te vuelves diputada federal, o si eres servidora pública, o si eres regidora. O sea, no estás perdiendo absolutamente nada, y creo que a medida en que seguimos sacando el feministómetro para decir, pues tú eres más que yo leí 25,000 libros y tú 2, pues qué fregón, compañera, ¿por qué no mejor me compartes libros para que yo pueda seguir leyendo? Y solo tenía esos dos. Y que no haya como estas grandes divisiones. Entonces, sí creo que la colectividad se tiene que volver a reagrupar, tiene que volver a dialogar, tiene que volver a ser muy generosa, tiene que entender el momento coyuntural que estamos viviendo, tiene que entender que aunque la compañera, la colectiva de al lado a lo mejor no tiene la misma agenda, pues también es sujeta de las violencias que estás atravesando tú como colectiva, tú como mujer, tú como persona, y que en ese sentido pues hay que trabajar por el bien de los derechos de todas las mujeres. Entonces sí creo que hay muchos retos, sí creo que hay muchísimo que tenemos que hacer, tenemos que seguir dialogando. Hoy yo creo, y lo digo con toda la responsabilidad, el feminismo está fracturado en este país, tiene muchas fracturas, y esas grandes fracturas también son provocadas por quienes son los artífices de las estrategias con toda esta mirada patriarcal para que el establishment, para que el statu quo no cambie. El tema sigue siendo divide y vencerás, sí. Y el tema es que nos compramos el tema de la gran división, ¿no? Y de la gran competencia. Más bien busquemos las coincidencias, las alianzas, y dejemos de lado las diferencias para hacer una gran colectividad, aprovechando el momento, repito, histórico de tener una primera presidenta. Oiga, usted no está a favor del derecho a decidir, está bien, pero sí está a favor del derecho a una vida libre de violencia, sí, oye, pues check. Oye, ¿estás a favor de que ya no haya violaciones sexuales? Sí, a lo mejor no nos cumples toda la agenda, ¿no? Pero parte de ella. Pero trabajemos en las cosas en común, porque si seguimos hablando de las cosas que no tenemos en común, nunca vamos a llegar a nada. Ni a impactar, ni a lograr, ni a acompañar, ni a resolver. Nos vamos a dividir, ¿no? Y creo que algo que tenemos que hacer las mujeres, que además, porque así nos fueron educando, es romper con esta idea de que juntas ni difuntas, y que es mi peor enemiga, y que por los siglos de los siglos me voy a acordar. El peor enemigo de la mujer es otra mujer. ¿No? Que me sacaste la lengua. A ver, no. ¿Qué hacemos, compañeras, de aquí para adelante? Para trabajar, ¿no? Ya olvídate del pasado. ¿Cómo hacemos? Porque cierto es que los varones tienen esta gran posibilidad. Se pelean, es más, se pueden agarrar a golpes. Pero están echándose una chela y llegan a un acuerdo y trabajan en algo en común, ¿no? Y aparte, fíjate que tienen como esta ley interna de me sirves, te sirvo, no nos caemos, no pasa nada, pero mientras tú me sirvas y yo te sirva a ti para lo que estamos haciendo, hay que seguir caminando. Y podemos dejar todo lo demás de lado una vez que ya dejemos este pendiente fuera, ya otra vez si quieres no me hablas ni nada. Y nosotros sí tenemos esta rivalidad que podríamos llevar hasta el final del tiempo y sin importarnos qué tanto nos beneficia a ambas partes, porque al final así es la vida, suena un poquito a lo mejor brusco de, ay, es que me utilizas o te utilizo, pero al final así es la vida, todos vamos obteniendo cosas de alguien, mientras ese alguien también nos va dando otras cosas. Ya para finalizar, Edurne, me gustaría, todas las mujeres tenemos una historia. Sé que, parte de ella fue lo que contaste ahorita. Edurne Ochoa tiene una historia fuera del feminismo, de la política, de lucha, de resistencia. Bueno, sí, te sientes cómoda también. Sí, claro, sí. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, de repente, y aquí está mi amiga, siempre digo, de repente se han construido como muchas leyendas urbanas alrededor de mi persona. ¿Quién es Edurne Ochoa? ¿Quién es Edurne? O sea, desde que soy la bruja escaldufa, ¿no? O sea, de que no, hombre, es que es de bárbara, tiene un carácter de la fregada, es durísima, es mala, malísima, etcétera.
o es muy determinante, o es muy tal y cual, no se puede hablar con ella, tal, ¿no? O sea, creo que en realidad, y lo cierto es, y yo muchas veces lo digo de broma, le digo, la verdad es que si yo me conociera, yo me caería sensacional, porque yo me la paso echando chistes, me río, y aquí está la gente que me acaba de conocer, que llego a la unidad, llego y pongo música, y yo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Jajaja, los cotorreos, así, sí, obviamente sí soy como que súper exigente en la chamba, pero también tengo toda la posibilidad de ser flexible, de escuchar, de dialogar, de llegar a acuerdos. Quiero que la gente que está alrededor mío, por lo que sea, también pueda tener espacios, que crezca. A lo mejor de repente soy demasiado dura, pero soy así de que tú puedes, ¿por qué no? No sé qué, no puedes quedarte aquí, o sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, soy de estas que empuja y vamos a salir adelante, ¿no? O sea, vamos a crecer en colectividad. Sí soy muy puntual cuando algo no me parece, y creo que esto sigue siendo un tema complicado para las mujeres, porque pues cuando lo dices eres fría, calculadora, ¿no? La mujer de hierro, Bueno, que ideas también ¿no? patriarcales, ¿eh? Porque Claro, viene del machismo y del por patriarcado. supuesto, porque pues, nos quieren calladitas y sumisas, y cuando no, entonces, ay, es muy complicado, está histérica, loca, le está bajando y todas las cosas que nos dicen, ¿no? Pero no, la verdad es que Durne es una mujer feliz, es una mujer que la mayoría del tiempo está riéndose. O sea, fregona, molona, bueno, hasta la pared de enfrente. A veces que digo, no, ya, Edurne, gobiérnate, o sea, gobiérnate porque a todo el saco chascarrillo, a todo el mundo ando molestando. Sí, soy como muy chingaquerito, ¿no? Porque soy así, o sea, porque me río mucho. También tengo un humor de repente muy ácido, entonces la gente como que no le agarra la onda, y yo decía, no, no fue mala onda, o sea, te lo dije porque así soy, perdóname. Hay veces que mi risa les incomoda porque dicen que me río como si me estuviera burlando, y les digo, perdónenme, pero es que no puedo cambiar mi risa, o sea, así nací, así me río, lo Ese es mi siento, tono. no me voy a reír así de, jo, 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 jo. Pues no, o sea, nunca me van a ver, soy súper estridente, me gusta mucho el deporte, amo el deporte desde que soy muy chica, soy disciplinada, mi mamá, que amo y adoro, fue una mujer que además fue 7 años seguida campeona nacional de 100 metros planos. Fue una mujer muy dedicada, tiene doctorado, maestría, etcétera, y me enseñó siempre el tema de la disciplina y el amor al deporte, ¿no? O sea, que las cosas se tenían que hacer, que tenías que cumplir con tus encomiendas, que estaba, eso lo decía mi papá decía, todo está permitido en esta vida menos darte por vencida, así que levántate y sigue, ¿no? Entonces, he seguido esa lógica. Corro motos, me fascina andar en moto, me gusta mucho el béisbol, en este caso le iba a los Yankees, mi papá le iba a los Dodgers, ganaron los Dodgers, nos metieron un arrastrón, pero no importa. Y tu papá te lo dije. Mi papá fue chico Dodgers, los Yankees nos patearon gachamente. Me gusta mucho el béisbol, me gustan los deportes en general. Tengo un compañero de vida de hace 20 años que fue tricampeón de la UDLA, fue MVP del 97, campeón de Europa, jugó también para México, la final, creo que contra Japón la jugaron. Entonces vengo de una familia con un tema de profundo amor al deporte. Tengo un hijo de 16 años que le encanta levantar pesas, mide un 85 y está, además de guapo, está súper fuerte. Nadie cree que tiene la Esta no es edad. promoción. Esta es promoción, exacto, no es promoción, porque aparte está muy enfocado en el tema de la escuela y lo que quiere lograr. Es un niño muy enfocado, pero sobre todo creo que soy una mujer pues que sabe generar como este ambiente de colectividad, ¿no? De diálogo, y que lo que busco en la vida es en realidad poder impactar de manera positiva en el espacio en que me toque, ¿eh? Hoy es puesto en la unidad, pero mañana puedo no estar y vuelvo a regresar a mi chamba o al activismo o a las calles, o puedo trabajar en un organismo internacional, o puedo llegar y decirle a mi hijo, oye, esto es un estereotipo, esto es un rol, esto no es no, el tema de la violencia. Puedo llegar y decirle a mi papá, papá, esto que estás diciendo es súper misógino, o sea, por favor, escúchate lo que estás diciendo, aunque sea mi papá, pero voy y se lo digo, y de repente me dice, ¿dije algo? La regué. O sea, mi papá ya está así como ciscado, ya no sabe qué dice y qué no dice, ¿no? Porque aparte cuando empiezas a identificar esos micromachismos, porque yo creo que son los más difíciles de saber cuál sí, cuál no, cuando los identificas ya es muy difícil, pero muy difícil dejarlos pasar. O sea, forma parte de tu cultura, sí. de tu día a día, ¿no? Y digo, y también te es una cosa, o sea, Edurne es una mujer que todos los días se deconstruye machista y se construye feminista. Yo no creo que alguien diga yo soy 100% feminista y estoy completamente deconstruida. Eso no es cierto, porque
así crecimos en este mundo, o sea, en este contexto, en esta estructura, el tema de la publicidad, el tema de los impactos, el tema de lo que vivimos nos sigue formando, ¿no? Y de repente te encuentras diciendo algo que dices, chispas, esto no lo tuve que haber dicho, ¿no? Pero el tema es cómo te reconoces y cómo va para atrás, así de reversa, mami, y va de nuevo, ¿no? O sea, a tratar de cambiarlo. Entonces, bueno, pues esa es Edurne, tengo 46 años, tuve 2 hijos, mi segundo hijo falleció. Y bueno, yo espero finalmente de verdad que en el espacio que me toque incidir y el tiempo que la vida me permite estar aquí, vivirla al máximo, pero al máximo haciendo que el día que me vaya, ¿no? La gente me recuerde porque dejé algo para la sociedad, porque contribuí, porque pude cambiar la vida de una mujer. Yo creo que con que cambies la vida de una mujer de manera positiva de, oye, yo sufría violencia y te escuché y tal y tomé esta decisión y ahora estoy emprendiendo esto, o me acompañaste que esto me pasa. A veces que llego cansada porque estar en esto tú sabes que es muy desgastante, sí, es muy cansado y además de repente se te juzga de manera muy a la ligera, ¿no? Así de, Edurne es así, Edurne no sé cuánto, O sea, yo un día digo que voy a escribir, aquí está mi amiga, digo, voy a escribir de todo, un libro de todos los mitos fantásticos que me han inventado. Bueno, amantes ya tengo como 500, pero aparte me ponen re feos, me pusieran guapos, pero me ponen puros viejos, feos, panzones, con gusto, pelones, ¿no? Fueran horrorosos, que ni me gustan. Y digo, pues pónganme amantes guapos. O sea, cuando me pongan un amante, por favor, que sea guapo, alto, fuerte, inteligente, porque así se les va a agradecer. Pero si me ponen feos... Así no los desmiento, dice. Pero así no los desmiento, así les digo. Y si se parece a Jason Momoa, mejor. Por cierto, eso es algo de mí. Amo a Jason Momoa, me fascina Jason Momoa, es así como mi crush. Voy por la vida y cada vez que Jason Momoa hace algo, lo prendo. Edurne basura, me vale, está Jason Momoa y yo me echo la serie, la película, Aquaman. Y pones 1, 2, atención 25, a lo que consiste, ¿no? Lo sigo en Instagram, cuando hace lives lo veo. Que dice por atarugada, pero yo lo veo. Edurne la junta. Es no, ahorita no. Culposo, ¿no? Entonces, mira, Edurne es una mujer común y corriente, ¿no? Simplemente, pues que a lo mejor soy un poquito más mediática o pública por las cosas que hago, pero... Y aparte que pretenden conocerte porque te siguen en redes sociales, o sea, venlo o ven la nota, y justo también esto, ¿no? De lo que te comentaba, yo trabajo en medios de comunicación en Tijuana, pero era tanto el tirar la grilla, la nota con el título amarillista, la nota roja que hay que sacar, esto, que llegas a un punto en el que te asqueas y al final del día la gente empieza a crear esta idea de ti conforme a lo que está viendo. Bueno, tú que eres una persona política, lo que están viendo en las notas que ni siquiera sabes si tienen algún tipo de favor político ahí tirando, o si está más enfocado en grilla o etc., ¿no? Bueno, tenemos a una Edurne, la nueva directora de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso, una mujer activista, una mujer que ha luchado en las calles, que ha acompañado a los colectivos, que ha hecho incidencia política y que también has marcado un espacio importante en la era digital con este documental del sicariato, ¿no? Que sacaste. Sí. Muchísimas felicidades por todo tu trabajo. Créeme que estaré cerca. Por favor. Hablábamos ahorita también de los acercamientos que hemos tenido con algunas diputadas como Chel, y hablábamos también de cuántos espacios cuántos espacios hay que no conocemos que tienen recurso justamente para poder trabajar con esa erradicación de la violencia y que no conocemos, las activistas no lo saben y muchísimo menos la sociedad civil que está allá afuera y que se supone que esos espacios son para ellos. Esperamos, Edurne, que desde tu espacio, desde tu trinchera puedas dar este seguimiento muy puntual a lo que te corresponde en esta unidad y podernos encontrar también allá afuera en algún momento, ¿no? El saber que estés en un puesto público no nos limite a tener este acercamiento tanto de colectivas como de mujeres que seguimos luchando. No, jamás. Primero, gracias por el tema del sicariato. Fue, creo que un proyecto, bueno, primero empezó por la defensa de mi hijo y de tu servidora. Y nunca pensé que terminara en un documental, pero también fue una manera de hacer catarsis por todo lo que yo había vivido. Creo que tenía que vomitar todo esto que me tuve que callar durante tanto tiempo por un tema de seguridad. Las y los invito a
googlear, ¿no? Sicariato Digital, está en YouTube el documental completo para que lo puedan ver, y agradecerle a todas las mujeres valientes que alzaron la voz y a las que no, pero participaron en el paper, que fueron 189, agradecerles porque gracias a eso hoy tengo la posibilidad de tener un gran diagnóstico. Estoy terminando el paper para hacerlo público, que lo puedan consultar, para que vean cómo se está presentando esta forma de sicariato. Y en un segundo momento, vuelvo a repetir, los puestos son finitos, pero la lucha es permanente. No soy de las mujeres que dice, ay, pues ya estoy aquí, entonces ahora dígame, ¿no? De titulitis y estas cosas a mí como que no me agendas. No, ya se irán dando cuenta. A lo mejor ese es mi gran problema, que de repente soy tan desgarbada en ese sentido, que yo soy la que soy, que la gente de repente me ve y la titular o la tal, y yo, es usted, porque yo llego así, ¿no? Ya como Juana por mi casa, y entonces así como que a lo mejor se esperan algo más rimbombante, pero soy quien soy, no, o sea, no voy a cambiar, tienen las puertas abiertas desde la unidad. Como dice la diputada Shela, a la cual también reconozco, una mujer joven, una mujer que repite justamente como diputada local, ella lleva la Comisión de Igualdad. Qué bueno que haya hecho este gran ejercicio de convocar a las colectivas para poder hacer una agenda común, entiendo, para los 16 días de activismo, y que les esté diciendo que hay que rastrear el recurso, ¿no? Para saber de qué manera se puede involucrar sociedad civil, las activistas, las feministas, en la solución de los problemas que presenta el Estado, porque, bueno, el gobierno solo no puede, y desde la unidad, aunque me toque el quehacer legislativo, digamos, técnico, administrativo, y coadyuvar con las y los diputados, créanme que el día que quieran es 8 Oriente, ¿qué? ¿Cuál es mi dirección? 8 Oriente 216. 8 Oriente 216. Y pregunto porque en la mañana de otra dirección que no era con Luis Gabriel, ahorita ya está bien dicha. Yo me pierdo, soy también chica Dori. Yo también, eso también tengo, soy como Dori. Si yo no tengo una app que me diga para dónde voy, me pierdo. Yo también. ¿Está bien? Me juzgan mucho. Qué bueno. Yo sé de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No, yo también. Si me dices que me desvíe 2 calles, ya me perdí. No, cuando me dicen la no sé qué, con la no sé cuánto, digo, chispas, ¿y en dónde queda? Gracias, aquí tengo a mi compañera que en su otra vida, y yo creo que fue un Maps. Fue un Maps, o tuvo una ruta, o tuvo un taxi, o algo, o fue cartera, no lo sé, pero ella siempre, te vas por aquí, que por acá, y aquí el atajo, y le digo, mana, ¿en qué momento sabes cómo llegar a eso? O sea, supera el Waze. Creo que tendrías que hacer tu propia aplicación, Ana's Waze. Pero bueno, en ese sentido, siempre las puertas estarán abiertas para poder dialogar. Muchísimas gracias, Edurne. Gracias por acompañarnos el día de hoy a hablar de muchos temas que nos incumben a muchas personas y de las cuales también hemos tenido algún cierto de duda que a lo mejor lo podemos despejar el día de hoy aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Espero que no sea la única ocasión, poder vernos a lo mejor, no sé, en tu primer informe, el ver cómo te ha ido y el seguir trabajando no nada más en ese espacio, sino también allá afuera. Ahí tengo una sorpresa que las voy a estar convocando para algo que quiero armar, ya se los iré diciendo, creo que va a ser importante, además con toda la apertura y la disposición que hay desde el Poder Legislativo, pero bueno, ya se los anunciaré más adelante. Y eso, quien tenga cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia, también en las redes sociales, @EdurneOchoa o www.edurneochoa.com, para que puedan conocer un poquito más de todo lo que llevo haciendo desde mi espacio. ¿Y algún acercamiento con la unidad? ¿Hay algún número en el que se puedan comunicar o cuáles serían los casos que estarías atendiendo desde ese espacio? Es que en la Unidad para la Igualdad de Género lo que tengo que hacer es un tema de política pública para el Poder Legislativo, la 025, la 035, el poder de alguna manera coadyuvar con las y los diputados para presentarles algunas propuestas con perspectiva de género, revisar el tema de la violencia, acoso y hostigamiento para buscar que estén espacios libres de violencia. O sea, mi quehacer es en el Poder Legislativo, ¿no? Me puedo reunir con colectivas, con unidades, etcétera. Sí, claro, comunicar también, eso es importante, pero digamos que... trabajo más interno. Ajá, es más interno, pero sí que tengo la facultad de poderme reunir con colectivas para hacer algún tipo de propuesta que ya está en mi plan anual de trabajo, que lo estaré presentando en las próximas semanas. Me lo tiene que aprobar la Jugocopo, y una vez que esté aprobado este plan, entonces yo ya tendré la posibilidad
de convocar a quien tenga que convocar para que podamos trabajar de la mano e ir fortaleciendo, pues obviamente a sociedad civil, porque yo vengo de sociedad civil, siempre me voy a considerar sociedad civil, y creo que es bajo esa lógica es cuando entiendes la importancia y el impacto de tu presencia, el tiempo que dure en esos lugares de toma de espacios. Bueno, muchísimas gracias, Edurne. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Mi nombre es Viridiana Ramírez y nos pueden encontrar en redes sociales a Manifesto, @Manifesto en todas las redes sociales y a mí como Ramírez _. Muchísimas gracias por acompañarnos.